tenemos la tarjeta gráfica, que sería todo eso de ahí, ¿de acuerdo? La tarjeta gráfica, que es un bicho como este, ya todos lo conoceréis, pues tiene el procesador gráfico y también tiene una memoria, ¿vale? Una memoria propia. Fijaros aquí este dato, el acceso a la memoria gráfica a través del procesador gráfico, de la GPU, es más rápida que de la CPU a la memoria RAM. ¿Vale? Esto está hecho porque la evolución que ha tenido la tarjeta gráfica es que necesita acceder a los datos de una forma muy eficiente para cálculo de texturas, de gráficos, etcétera. Es muy importante. El acceso es un poco distinto, pero al final, si se hace bien, se puede conseguir una velocidad de acceso mucho más rápida que la de la CPU con la RAM. Pero eso sí, dentro de la tarjeta gráfica, aquí tenemos un cuello de botella, ¿vale? En acceso de la tarjeta gráfica con la CPU. En este bus es donde reside el mayor cuello de botella, ¿vale? Ahora volveré a esa parte más adelante. Bueno, ¿qué es la GPU? Unidad de procesamiento gráfico, y se diferencia con una CPU porque una CPU está hecha para trabajar con instrucciones pues, de cualquier tipo, ¿vale? Instrucciones genéricas, cualquier cosa, y entonces pues, necesitamos procesadores que sean potentes, ¿vale? Que puedan ejecutar cualquier cosa. Y también necesitamos una buena unidad de control que prediga qué instrucciones se van a ejecutar, si hay que dar un salto, no hay que dar un salto, hay que hacer un bucle, ¿no? Se termina el bucle, si hay que meterse en un if o no. Pues hay una gran unidad de control, y también hay una gran cantidad de memoria caché y la memoria RAM, porque también es gran cantidad. Una GPU lo que tiene son procesadores núcleos, cores, mucho más pequeñitos, ¿vale? Son mucho más pequeños. Y eso quiere decir que son más ligeros, el set de instrucciones es mucho más reducido, pero suficiente para hacer muchos tipos de cálculos, ¿vale? Es suficiente. Y al ser mucho más reducido, también se permite tener mucha más cantidad, ¿vale? Y, por supuesto, reduciendo la unidad de control. Fijaros que la unidad de control es muy básica, porque esta unidad de control lo único que hace es seleccionar una instrucción y se la lanza la misma instrucción a un conjunto de procesadores de gráficos. Ya está, es tan simple como eso, la unidad de control. No hace mucho más. Y la memoria de caché también es más pequeñita, ¿vale? Ahora contaré un poco qué forma tiene esa memoria de caché, pero quedaros con que los núcleos de una tarjeta gráfica son mucho más ligeros que los núcleos de una CPU. La tarjeta RTX 4090, fijaros que tiene 16.000 núcleos, una barbaridad de un núcleo dentro de la tarjeta. Entonces, pues, permite escalar y tener mucho más paralelismo. Bueno, breve resumen de cómo se estructura una tarjeta gráfica por dentro para que después cobre un poco más sentido cuál es la algorítmica que tenemos que aplicar para hacer uso de esta tarjeta. El procesador tiene una serie de multiprocesadores, ¿vale? Estos SMs que se ven aquí. Y dentro de cada SM tenemos SPs. Esos son los cores, los núcleos, ¿vale? Lo que ejecuta la instrucción al fin y al cabo. Estos SPs de aquí, ¿vale? Y entonces, fijaros que los núcleos están agrupados en multiprocesadores y luego tenemos muchos multiprocesadores. Y dentro de cada multiprocesador tenemos una memoria compartida, que os explicaré qué es eso, y una memoria caché, ¿vale? Es decir, que esa memoria donde se almacenan los datos que se han usado en el último momento, pues esa caché, ¿no? Pues está dentro de cada multiprocesador. Luego existe otra memoria caché para todos los multiprocesadores y finalmente la memoria de la tarjeta gráfica, ¿vale? Aparte de estos procesadores, tenemos también procesadores para cálculo tensorial, es decir, para cálculo de matrices, es decir, sobre todo deep learning, ¿vale? Para redes neuronales. Y luego están
cores de Ray Tracing. Por eso se llaman las tarjetas gráficas RTX, ¿vale? De Ray Tracing, ¿vale? De trayectoria de rayos. Esto es más especializado para gráficos en tiempo real. ¿Bien? Y luego sobre la memoria tenemos la memoria global, memoria del dispositivo, memoria de la tarjeta gráfica, que suele tener pues una tarjeta gráfica de consumo como la RTX 4090 tiene 24 gigas, una GPU como la A100 que tenemos instalado en el clúster de Litresus, pues ahí tiene 48 gigas la tarjeta. O sea, es una cantidad de memoria razonable, pero limitada. Un equipo puede tener mucha más memoria, muchísima más memoria RAM. Una tarjeta gráfica tiene menos memoria, pero en cambio es más rápida. Por ejemplo, la RTX 4090 del año 2022, esperamos que dentro de poco salga también ya la 5090, se espera para el año que viene. Pues tiene estos números de núcleos que he comentado, esta cantidad de procesadores para redes neuronales y luego tiene 74 gigas, 24 gigas de memoria. Y luego la tarjeta gráfica H100, que está especializada para supercomputación, sobre todo para inteligencia artificial. Esta es la que Elon Musk compró no hace mucho 100.000 unidades. La verdad, un buen pastizal porque una tarjeta gráfica de este tipo puede costar 10.000 euros o más. Así que si alguien tiene una cantidad de dinero y quiere donarla para, para la escuela, bueno, pues tiene 14.000 núcleos, esta cantidad de tensor cores, y luego también tiene unas unidades especializadas para hacer programación dinámica, ¿vale? Porque este es el núcleo de algoritmos para cálculo de trayectoria, ¿no? De cálculo de rutas, sobre todo. Pues ya las tarjetas gráficas incluyen procesadores especializados para eso. Y tiene 80 gigas de memoria, lo cual es bastante cantidad para muchas cosas. Bien, fundamentos de CUDA. ¿Hasta ahora bien? Decidme si me seguís. ¿Se me escucha? ¿Sí? Vale, vale. Sí, por aquí bien, Miguel Ángel. Vale, vale. Si tenéis cualquier duda, bueno, yo os veo las nucas. O sea que si levantáis la mano, alguien por ahí que se haga cargo de la pregunta, me podéis parar en cualquier momento. No sé, ¿hasta ahora alguna pregunta? Por el momento por aquí ninguna, ¿eh? Vale, venga, pues vamos allá. Vamos a lo duro. Ahora ha sido lo sencillito. Hablar un poco de las tarjetas gráficas y de dónde vienen y qué son y qué es lo que hay, ¿no? Bueno, ¿qué es el GPU Computing? Pues el GPU Computing es un concepto que nació ya por el año 2007. En los comienzos se llamaba GP-GPU, pero ya ese término GP-GPU hace tiempo que no lo escucho y la gente, incluso ya GPU Computing también hace tiempo que ya no lo escucho. Computación con GPUs, computación acelerada, es lo que también ahora se empieza a escuchar más. Bien, pues sería simplemente el concepto de hacer programación paralela usando GPUs, ¿vale? Todo esto nació porque la GPU, al ser un dispositivo gráfico, de cálculo de gráficos, es decir, fijaros que lo único que hace la GPU es un dispositivo que, dada una pantalla, lo que hace es calcular al final el color que va a ir a cada píxel, ¿vale? En cada píxel, qué color va a ir a partir de una escena en 3D. Entonces tiene que hacer una proyección de un escenario en 3D con las texturas, las luces, las sombras, las transparencias, todo eso hace una proyección porque al fin y al cabo lo que tenemos es una pantalla en dos dimensiones. Entonces hay que dibujar y hay que, a la base de puntos y en cada punto qué color va. La tarjeta gráfica, la clave está en que el cálculo de cada punto se puede hacer en paralelo, aunque tiene cosas en común y por tanto se puede hacer cosas, partes del proceso se puede hacer en común. Pero las tarjetas gráficas están especializadas para eso.
En el año 2007, si antes del 2007, entre 2002 y 2007, si uno quería hacer cálculo paralelo con tarjetas gráficas, tenía que hacer un hackeo. Tenía que definir, por ejemplo, para hacer una multiplicación de matrices, tenía que codificar su matriz como una textura para un objeto en 3D, no recuerdo si era una esfera o un cubo, creo recordar que era un cubo, y al hacer una transformación sobre ese cubo, conseguía hacer de forma implícita esa multiplicación. Entonces, fijaros la paranoia que se montaban más de uno, se hicieron tesis doctorales sobre eso, y ya NVIDIA vio potencia a esto en 2007 y dijo, bueno, pues vamos a hacerlo un poco más sencillo. Vamos a poner un entorno que nos permita hacer cálculo paralelo general pues bueno, que no sea gráfico, el que lo vaya a desarrollar no tenga que pensar en gráficos, sino que se centre en lo que es la algorítmica paralela. Y de ahí nació pues todo el concepto de GPU Computing, GPGPU, de cómo hacer cómputo paralelo con tarjetas gráficas. Hoy en día hay mucho hecho sobre ello. En un entorno hay un ecosistema muy robusto, es decir, todas las herramientas que puedes encontrar, tanto de NVIDIA como también de AMD. Ahora comentaré lo que hay. Pues está todo ya bastante bien desarrollado, hay mucha gente trabajando en ello. Es decir, que la librería, si vais a basar un proyecto para usar una librería que use GPU, eso funciona normalmente muy bien y lo podéis utilizar. Normalmente es software libre, se puede utilizar para proyectos en abierto y sin problema, ¿vale? Y luego hay también gran cantidad de material para aprender. En la industria está muy establecido porque, claro, entornos para Deep Learning como Python o TensorFlow se basan en CUDA, en este entorno para hacer cálculo paralelo con GPUs. Y eso está bastante bien desarrollado y bien refinado. ¿Bien? Bueno, pues como comentaba, ¿qué plataformas hay para hacer GPU Computing al día de hoy? Pues tenemos a tres grandes, a NVIDIA, AMD e Intel. Ahora voy con NVIDIA, que es la que tiene pues, más cantidad de cosas que ofrecernos. Y en Intel, bueno, como sabéis, está bastante de capa caída, ¿no? Con los problemas que está teniendo, los despidos que están teniendo, está la cosa que pinta mal. Intel ha intentado sacar tarjetas gráficas desde hace mucho tiempo y nunca lo han conseguido hacer bien. Siempre prometían una buena tarjeta gráfica y luego la tarjeta gráfica o no llegaba nunca o cuando llegaba no era lo que la gente esperaba. Hace unos años definieron One API, que prometía bastante, pero no sé a dónde irá la cosa ahora que está bastante mal Intel. Luego está AMD, que hace ya mucho tiempo compró ATI, la competidora que tenía NVIDIA en cuestión de tarjetas gráficas. Y AMD pues tiene un entorno propio que se llama ROCm. Ellos lo venden con que es un entorno open source, incluso los drivers, etcétera. Y bueno, por lo que yo tengo entendido, va bastante bien. No, siempre ha estado un poco en experimental. Muchos proyectos, sobre todo para Deep Learning, usan ROCm de forma experimental, aunque, o sobre todo, en TensorFlow, por ejemplo, sí que está, en PyTorch también, pero siempre está que las últimas versiones están para CUDA, pero no para ROCm. Van siempre un poco en la retaguardia. Pero bueno, ahí están. Si tenéis una tarjeta gráfica AMD que soporte ROCm, pues ahí está, ¿no? Y luego está NVIDIA. NVIDIA, al ser la primera en hacer un entorno para GPU Computing, que fue CUDA en 2007, pues fue la que se llevó todo, ¿no? O sea, a ser el primero, al final, la cuestión es ser el primero y hacerlo bien. Y CUDA entró muy bien, el entorno estaba funcionando muy bien, bastante bien refinado, con el tiempo iban sacando nuevas versiones, había gente muy potente detrás, puedo comentar, por ejemplo, Mark Harris, uno de los ingenieros por detrás y, vamos, es uno de los mejores, por no decir que es un máquina, ese hombre, y la verdad que CUDA es lo que mejor ha funcionado. Y por eso,
pues ROCm ha ido un poco a la par, ¿no? Ha ido un poco en retaguardia, han intentado que su entorno pueda incluir código CUDA a través del HIP. Y bueno, ya también en 2010, por ahí, se unieron el consorcio Cronos, los mismos que hicieron OpenGL para gráficos, que os sonará, supongo, pues también hicieron el estándar OpenCL, ¿vale? Es un estándar basado en un entorno que hizo Apple y, este OpenCL también está en este consorcio, está Nvidia, está AMD, está Intel, está Apple, hay mucha compañía. Y entonces hicieron este estándar OpenCL que pues es compatible con todas las marcas, no solamente con tarjetas gráficas, también con FPGAs, siempre y cuando el vendedor pues dé los drivers para OpenCL. En OpenCL siempre va por detrás, ¿vale? Con respecto a CUDA, al menos en NVIDIA, hasta no hace mucho no daban servicio a OpenCL 2.0, que hace unos años estaban en el 1.x, ahora para el 2. Yo lo poco que he tocado de OpenCL es un poco muerta de pellizco, porque el código se tiene que declarar como un string y luego se compila en tiempo real. Y ahora depura todo eso, a una depuración de paso por paso, un poco muerte. Con printfs, pues sí, pero no puede hacer un big point, ¿no? Aquí, párate aquí y ahora voy paso por paso a ver qué es lo que se está ejecutando, pues es complicado. Y además es que también, por ejemplo, NVIDIA tampoco le merece la pena darle mucho soporte a eso. Ellos están centrados en CUDA y lo que las herramientas funcionan mejor en CUDA que para OpenCL. Pero ahí está, ¿vale? Ahí os lo dejo. También está Cycle, que es un nuevo estándar de los mismos, de Cronos, ¿vale? Que se basa en OpenCL, pero para C++, ¿vale? Es más como parecido a la STL de C++, como una serie de funciones de alto nivel y que por debajo pues llamará a OpenCL o incluso a CUDA o a ROCm según la tecnología que tenga. Está en desarrollo, esto es un poco más nuevo y bueno, pues ahí está también eso disponible. Y dentro del ISO C++, es decir, del estándar de C++, de la versión 17, pues empezaron ya a incluir partes de CUDA, ¿vale? Es decir, que varias de las funciones que ya se definen para hacer paralelismo se pueden ejecutar en tarjeta gráfica directamente. Bien, bueno, pues esto ya lo he ido comentando. CUDA, la tecnología de NVIDIA. A mí NVIDIA no me paga por ello, por hablar de CUDA, pero simplemente que la verdad que ahora mismo es lo que mejor funciona. Bueno, ¿qué tenemos disponible en NVIDIA, ¿no? En cuestión de tarjetas gráficas? Pues tenemos varias gamas según el usuario y según lo que quiera hacer. Por un lado están las tarjetas gráficas de consumo, lo que uno puede comprar y enchufar en su PC, ¿no? Para jugar videojuegos, etcétera. Incluso en la escuela, al final, los grupos de investigación, pues muchas veces nos podemos permitir solo tarjetas de este ámbito. Por ejemplo, la RTX 4090, pues ahora mismo no sé, pero quizás cuesta 2.000 y poco euros. No sé si habrá una rebaja ahora con el Black Friday. La 3090 sí costaba eso, unos 2.000 euros para su época. Y luego, por supuesto, luego está la 4090, pero luego está la 4080, 4070, 4060. Para cada generación están estas tarjetas gráficas, pues va desde los 500 euros hacia arriba, hacia los 2.000 y pico, ¿vale? Entonces, relativamente es algo que se puede permitir, sobre todo a un grupo de investigación pequeñito que puede comprarlo, enchufarlo a un PC en modo servidor y ahí está dando servicio y funciona, ¿vale? Por mucho que digan que se quemen, nosotros tenemos tarjetas gráficas conectadas así y funcionan. Luego están las tarjetas gráficas para visualización profesional, las que eran antiguamente las cuadros, es decir, para cálculo de gráficos, para hacer Photoshop a tope, o estas tarjetas gráficas que son las A6000, la RTX 6000. No he visto que hayan sacado de la nueva generación. Esta gama está un poco abandonada. Pero bueno, estas tarjetas gráficas sí que están pensadas para enchufarlas en un servidor y que funcionen 24/7 sin parar, ¿vale?
Luego están las tarjetas gráficas para HPC, es decir, para computación de alto rendimiento y para hacer supercomputación y para hacer IA. Bien, están, por ejemplo, la A100, que son las que tenemos, la A100, A40 y A30 son las que tenemos en el I3US, en el Instituto de Ingeniería Informática. Y también tenemos la H100 y la D100, van sacando nuevas generaciones. Ahora mostraré una tabla de cuáles son esas generaciones. Pues estas tarjetas gráficas son muchísimo más caras, tienen por lo general mucha más cantidad de memoria. De hecho, están especializadas solamente para hacer cálculo paralelo y no tienen salida de VGA ni de HDMI, no tienen salida de gráficos. Es una tarjeta gráfica que no hace gráficos. Se podría llamar tarjeta, ¿no? Pues esa tarjeta solamente hace cálculo paralelo, luego la tarjeta gráfica, la memoria tiene soporte para cálculo de errores, están pensadas para trabajar sin parar las 24 horas del día. ¿Bien? Y luego están las Jetson, que son tarjeta gráfica y procesador ARM, ¿vale? No solamente la tarjeta gráfica, sino también viene normalmente en un chip junto con un procesador ARM y están pensadas para bajo consumo. Son tarjetas gráficas chiquititas y pensadas para que eso se pueda meter con una batería en un robot o en un dron o en lo que sea, ¿vale? Esas son las Jetson. Y bueno, pues todo lo que tienen en común, lo bueno que tiene NVIDIA es que todas sus tarjetas soportan CUDA desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, pues según el bolsillo y las necesidades, pues permiten hacer pues, acceder a distintos tipos de tarjetas gráficas. Bien, bueno, vamos a hablar de CUDA como el modelo de programación, que es lo que vamos a ver aquí, pero también se suele utilizar CUDA para el entorno de programación, es decir, principalmente uno puede hacer CUDA con C, C++, con Fortran y con Python. Hay luego wrappers para otro lenguaje de programación, pero no dejan de ser wrappers, es decir, que llaman luego al código CUDA que está hecho en C, Fortran o Python. Bueno, y CUDA también hace mención al conjunto de herramientas, a los dispositivos, es decir, a veces la gente dice, en vez de decir GPU, dice, tengo una tarjeta CUDA, bueno, también se escucha ese tipo de cosas. Tenemos, a la hora de adquirir una tarjeta gráfica, que echar un vistazo a la capacidad de cómputo, ¿vale? Al CC, al Compute Capability, que hace mención a qué capacidad tiene la tarjeta gráfica. Normalmente esto viene asociado con la generación. Han habido muchas generaciones. Están las Teslas, GeForce, las Fermi, Kepler, Maxwell. Ya estas tarjetas ya no están soportadas. Hace tiempo que ya las últimas versiones de CUDA no las soportan. Las Pascal no estoy seguro. No estoy seguro. Quizás sean las siguientes. Volta, Turing, Ampere, Ada Lovelace y Hopper son una generación que se separó, en el que Hopper es para hacer cálculo paralelo de IA, sobre todo, y Ada Lovelace para consumo. ¿Bien? Y luego la última que han salido fueron las Blackwell, que se presentaron este marzo en el GTC. Y es una arquitectura que de momento solamente está para hacer IA, ¿vale? Para hacer HPC. Y dentro de poco pues saldrán la RTX 5000 y ahí se supone que viene la Blackwell. Se rumorea que viene con una arquitectura Blackwell, pero no sé si van a sacar una otra con otro nombre para, como hicieron antes, con Ada Lovelace y Hopper, no lo sé. Bueno, pues según la generación tenemos un Compute Capability, que tiene un Major Number y un Minor Number. ¿Bien? Ahora mismo estamos en la generación 10 y, bueno, pues según iban entrando en nuevas generaciones, pues la tarjeta gráfica, según el Compute Capability, podemos sacar qué era capaz de hacer. Una cosa graciosa, por ejemplo, esto aquí que no se verá, pero digo lo que es paralelismo dinámico. Esto permite lanzar código en la GPU desde la GPU, es decir, la GPU era capaz de llamarse a sí misma. Y esto se introdujo en la Compute Capability 3, ¿vale? En la generación Kepler. Entonces, todas las siguientes pues tienen soporte de eso. Siempre van añadiendo cosas. Bien, a lo que nos interesa es cómo puedo yo programar una GPU, ¿no? Porque todo esto está muy bonito, veo que mucha gente lo utiliza, muchas empresas, y esto cómo yo lo puedo utilizar. Pues tenéis tres formas, ¿vale?
o bien a base de usar librerías que ya usen GPU, porque quizás sea lo más sencillo. Si vuestro código simplemente necesita usar algo común, como multiplicación de matrices o algo así, ese es un problema que está muy bien estudiado. ¿Y para qué va a reinventar la rueda? O si lo quiere, si quiere para hacerlo para trabajar, para practicar y aprender, por supuesto, y es lo primero que hay que hacer. Pero si ya estáis con un proyecto en marcha y queréis utilizar algo que ya, porque ya esté hecho, pues ahí está la librería, ¿no? Otra forma sería ya un poco más bajando de nivel, vale, en la librería no me interesa, quiero hacer algo yo, pues tenéis dos formas, una con directivas de compilador o con lenguaje de programación. Vamos allá, vamos a hacer un repaso breve sobre lo que hay. Bien, en cuestión de librerías, pues según lo que necesitéis. Si queréis hacer álgebra lineal, ¿no? Pues cálculo de matrices, etcétera, pues tenéis pues muchas cosas, ¿no? QBLAS, QSparse, Magma. Para cálculo numérico, pues CuPy, ArrayFire, hay muchas cosas también. Ahora voy a hacer un breve repaso de lo más importante. Esto de aquí es importante, que son las librerías de NVIDIA. En la siguiente diapositiva ahora lo desgloso. CuPy, que es quizás la forma más sencilla para empezar a utilizar CUDA en Python. Trust y CAP, que son para hacer programación paralela con tarjeta gráfica, ya tienen algoritmo implementado y podéis utilizarlo directamente. O para hacer Data Science, Rapids, lo mejor, porque hay una colección de librerías para hacer, para trabajar con ciencia de datos, con Machine Learning. Y para hacer redes neuronales, pues QDNN. En Python, si vais a trabajar con Deep Learning, por ejemplo, ¿no? Pues tenéis PyTorch, TensorFlow, JAX, pues todas estas librerías soportan CUDA y podéis hacer código que usando esta librería y simplemente con una línea de código podéis decirle, oye, quiero usar el dispositivo, ¿vale? El device, quiero usar CUDA, pues directamente se lo ponéis y si está todo bien instalado, pues a funcionar, ¿bien? Si vais a hacer Data Science, como he dicho antes, recomiendo Rapids, que funciona, es poco conocido, pero es que está muy bien, es que está muy bien. Yo vengo dando un taller de Rapids del NVIDIA DLI y es que se aprende muchísimo. Ahí, y además, lo bueno que tiene es que es un clon de las librerías clásicas para hacer Data Science en Python. Por ejemplo, si tienes NumPy, pues CuPy. ¿Usas Pandas? Pues QDF. Es una librería de Rapids que la API es un clon de Pandas, ¿vale? Bueno, el 99%. Entonces es muy sencillo de utilizar y lo bueno que tiene es que ya por debajo usa la tarjeta gráfica que tenga instalada y acelera los cálculos, carga los datos en la tarjeta gráfica, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo hace de forma transparente para nosotros. sklearn, para hacer Machine Learning, pues QML, ¿vale? De Rapid. Para si que uno quiere hacer árboles de decisión con gradient boosting, una técnica especial para hacer árboles de decisión, pues XGBoost. Ese, por ejemplo, ya utiliza tarjetas gráficas por debajo. Fijaros, un ejemplo, entre NumPy y CuPy, que ya lo he comentado. NumPy es una librería de Python para hacer cálculo con arrays, ¿vale? Con matrices de vectores. Pues este es el código en NumPy y CuPy es un clon. Esa es la idea. Se han basado, Mites ha dedicado una cantidad de recursos amplia en hacer clones de librerías que ya existen y que simplemente funcionan bien y que ya se están empezando a utilizar en todos lados. Es que TensorFlow, por ejemplo, por dentro también utiliza ya CuPy, porque ya directamente las librerías ya están aceleradas. Y lo bueno que tiene CuPy es que también soporta ROCm. Así que si tenéis una tarjeta gráfica AMD que tenga ese soporte, que sea compatible con ROCm, ahí lo tenéis. Bien. Bueno, pues eso con respecto a Python, donde... Sí, ¿me oye? Sí, ¿Me oye? Sí, sí. el código anterior que nos ha mostrado, que es que no lo entiendo. ¿Qué es lo que hace ese código? Que estoy un poquito oxidado de código. Sí. ¿Qué ¿Lo es? puedo hacer yo más grande? Ah, mira, qué guay.
Qué maravilla, puedo hacerlo muy grande. Estoy yo descubriendo también esta capacidad, no te creas. A ver, simplemente esto es un vector X, ¿vale? Le llamo CPU porque va a estar en la CPU, pero céntrate en X, voy a quitar la de la CPU, fuera. X, W e Y. Entonces, esto es un vector con ceros y tiene 10 elementos. W es una matriz de 10 por 5, que lo están definiendo con ceros. Y aquí lo que hace es la multiplicación de este vector con esta matriz y se Vale, elimina. pero esos son todos ceros en el vector, ¿no? Sí, es un ejemplo muy tonto, de verdad. Ujú. Bueno, se asume que a lo mejor en algún punto entre medias pues se han cargado algunos datos. Y bueno, la paralización del vector la hace NumPy, ¿no? NumPy, exactamente. NumPy ya utiliza también las capacidades que tenga la CPU por dentro para aceleración de cálculo también, que tienen esos, por ejemplo, la AVX y estas extensiones de vectorización de instrucciones que tienen las CPUs, pues ya también hace uso de eso para intentar acelerar algo el cálculo. ¿Y en el código no hay que usar algún comando que indique que hay que paralizar el vector? Si existe no lo conozco, la verdad, en NumPy. A menos en NumPy. Tendría que mirarlo, no sé. Yo sé que puede utilizarlo. Tendría Yo- que mirarlo. Yo sé que yo- con CuPy que al final se queda el código muy parecido, igual. ¿Vale? Y Ajá, esto sí que está acelerado con GPU. ajá. Bueno, yo, en mi experiencia, yo he usado, bueno, no he usado mucho Python, yo he usado más Scala, y en Scala pues está el comando ese punto par, que lo que hace es paralizar el vector, y entonces Mm, ya eso le dice que tiene que paralizarlo, y entonces ya se divide en tantas partes como se pueda, tantos núcleos como haya para ejecutar esa instrucción. ujú. Pero aquí veo que no hay que decir nada, simplemente NumPy se encarga Sí. de Yo tengo automáticamente entendido hacerlo. que sí, pero que me suena que hago con OpenMP, pero yo no he llegado a tocarlo. Mm. Puede ser que exista, ¿eh? No me extrañaría, pero lo tiene que mirar, no he llegado a emplearlo. Con CPU, con GPU te digo que CUPA ella se encarga de detectar la tarjeta gráfica que tenga Y y automáticamente. automáticamente con la tarjeta gráfica que tenga instalada. Bueno, muchas gracias. Nada, a ti. Oh, perdón. Bien, pues con respecto a C++, porque en Python, pues lo que se han dedicado a hacer clones de librería que existe en Python, pero esto vino bastante tarde, no hace muchos años. CUDA va ligada con C++. De hecho, muchos de los proyectos, por ejemplo, Rapids, por dentro está hecho en C++. PyTorch, por dentro está hecho en C++. Lo que pasa es que luego se une Python con C++. ¿Vale? Hace llamadas. Aunque ahora existe otra nueva librería como Triton que intenta hacer que todo se quede en Python, pero ya lo comento que está pensado, que esto nació así, CUDA, C++, y entonces uno tiene código Python y internamente se llama a ese código en C++. Así que si queréis hacer cálculo paralelo realmente eficiente, sacando el mayor provecho de lo que hay en la tarjeta gráfica, de todas las capacidades que existen, con C++, ¿vale? Y además que NVIDIA ya os lo da fácil. Está el CUDA Toolkit, que es gratuito de descargar, se instala el driver, se instala pues, todas estas librerías, el compilador, un compilador basado en GCC, el NVCC es un compilador que se conecta con GCC para generar código CPU y en NVCC se encarga de generar el código para la tarjeta gráfica, ¿no? Y van ligadas. Y aparte también nos da un ecosistema con muchas herramientas. Por ejemplo, QBLAS, una librería para hacer álgebra lineal. QSparse, pues álgebra lineal pero con matrices dispersas, es decir, en el que la mayoría de sus elementos son cero. Entonces, pues, para hacerlo más eficientes, pues se compactan y se hace más eficiente el cálculo. Ahí está QSparse. Cálculo tensorial con QTensor o QTLAS, que son
building blocks de cálculo tensorial, que al final lo que se utiliza con QDNN para hacer redes neuronales, Dirac-Cutlers, para tratamiento de señales con transformadas de Fourier. Bueno, ahí existe una gran librería para hacer matemáticas, algoritmos matemáticos, para el cálculo con imágenes de JPG, etcétera, etcétera. Y luego está Trust, que ya también viene incluido, y CAP. CAP es una colección de algoritmos paralelos y ya implementados, optimizados para tarjeta gráfica, y Trust toma CAP y hace una librería de C++ parecida a la SPL, en el que simplemente uno nada más que se tiene que preocupar en llamar a la función que le interesa y hacer una especie de programación funcional, en el que uno va llamando a funciones, se van pasando los datos entre sí y al final haciendo concatenación de funciones paralelas, pues al final consigue sacar un algoritmo paralelo. ¿Vale? Eso, esta es la pinta que tiene Thrust, ¿vale? Un poco verboso, pero no, simplemente pues, estudiarlo. Si uno sabe C++, pues verá cosas interesantes. Por ejemplo, a ver, ¿alguien me podría decir qué hace esta operación? ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, lo pone en el título, sí, pero... ¿Cuál de ellas? Pregunta aquí por... En esta diapositiva, ¿qué estamos haciendo? Es verdad que la respuesta la tenía en el título, pero ¿en qué línea se podríais sacar que se está haciendo esa operación? ¿Dicen aquí en el trust.copy? No tanto porque aquí lo que está haciendo es una copia de algo, ¿no? A ver, estamos haciendo suma de vectores, ¿vale? Eso quiere decir que tenemos una serie de vectores, queremos sumarlos. Por aquí tenemos los vectores de entrada y aquí tenemos el vector de salida. Se hace una copia, ahora comentaré por qué, ¿vale? Pero se hace una copia de los vectores de entrada. Y luego se hace una transformación en el que se hace la suma, ¿vale? De esos vectores. Bueno, pues esto es un ejemplo, pero fijaros que no hemos tenido que tocar código GPU, esto es una API de C++. Simplemente, estudiando la página web, pues podéis sacar cómo se hace. ¿Vale? Pero no hay que tocar código GPU, ya todo está hecho por debajo. Vamos a ver cómo se haría lo mismo con directiva de compilador. ¿Alguien ha utilizado OpenMP o sabe lo que es OpenMP? Sí, por ahí se levantó una mano. Sí, alguien ha levantado aquí la mano. Vale, pero el resto no. Por tanto, tengo que explicar algo. OpenMP es un estándar, pues quizás es lo que más se utiliza para hacer cálculo paralelo con CPUs, ¿vale? Con C de casa, CPU. Y se basa en directivas, es decir, que son unas líneas especiales que empiezan por almohadillas que se ponen antes de tu código. Y el compilador usa esa línea especial. Es como un lenguaje de metaprogramación. Yo le estoy diciendo al compilador cómo quiero que se ejecute esa línea, ¿vale? O ese código que venga después. Y ahí es donde se le da la información de, oye, por ejemplo, este bucle for, házmelo en paralelo. Porque yo sé que cada iteración se puede calcular en paralelo porque no depende uno del otro. Si estoy haciendo la suma de dos vectores, la suma elemento a elemento se puede hacer en paralelo, ¿no? En la posición 0 la sumo. Y eso no depende para que yo la posición 1 la sume del vector A y del vector B. ¿Vale? ¿Se entiende? Entonces, eso es un bucle. El compilador de por sí quizás no es capaz de sacarlo, pero con una directiva yo se lo puedo indicar. Y eso es como se programa con OpenMP. Pues está el OpenACC, que esto lo adquirió en Media hace bastante tiempo y funcionaba también bastante bien. Y es parecido a OpenMP, pero para GPUs. Entonces, con esto le estamos diciendo que este vector de entrada y este vector, que quiero que lo sume y guarde el resultado en esta posición, ¿vale? Para cada elemento i, pues házmelo en paralelo. Cada elemento que lo que haga en paralelo, el cálculo de cada elemento. Entonces, debería de ir más rápido. Ahora, pues bueno, si hay que saber un poco de esta API, de cómo funciona, pues tengo aquí que es un parallel loop,
que por lo que veo aquí hay un copia esto, y luego la salida va a este vector. ¿Vale? Pues, hay que conocerlo y simplemente pues sabiéndolo, pues, con un par de líneas pues uno es capaz de acelerar el código directamente. ¿Vale? Entonces, bueno, a la hora de programación de programación pura, esto es un poco más bajo nivel, pero aún así no hay que hacer un código especial para la tarjeta gráfica. Simplemente le digo al compilador, oye, quiero que esto se cambie y ya se encarga él de hacerlo. ¿Vale? Y luego ya la mayor libertad está en los lenguajes de programación. Si para programar con CUDA, lo mejor es, y lo que será soporte oficial, es con Fortran, C, C++ y Python. ¿Vale? Sobre todo con Numba. Con Numba uno puede escribir el código que se va a ejecutar en la GPU. ¿Bien? Porque es un código que yo creo que se ejecuta en la GPU. Y lo tengo que compilar. Pues normalmente se hace, lo más común es hacerlo con C++. ¿Vale? Ahí puede utilizar C++, lo que haga falta. Clases, strings, lo que haga falta. ¿Vale? Y eso se compila para la tarjeta gráfica. Pero a la hora de llamar a ese código, normalmente se hace con C++, con Python, tal, pero también se puede utilizar Julia, se puede utilizar Java, se puede utilizar Haskell, se puede utilizar otros muchos lenguajes. Pero esos son bindings, es decir, que desde un lenguaje de programación puedo llamar a otro. ¿Vale? Hasta hace poco Python era uno de esos bindings, con PyCUDA, que es el más conocido. Yo tengo mi código Python y luego le digo, oye, llámame a este código, pero este código estaba hecho en C++. Por eso me refiero a que es un lenguaje para programación, para programar las tarjetas gráficas. Lo más común es C++, aunque con Numba se puede hacer algo también. Bien, y tiene esta pinta, ¿sabéis? Que se puede decir ahora. Tiene esta pinta, que volveré sobre ello en nada. Pero fijaros que esto de aquí es el código que se ejecuta en la tarjeta gráfica. Y esto de aquí pues, es parte del main, ¿no? El código que se ejecuta el código de de toda la vida. Y en algún momento se llama a esta función, pero una sintaxis un poco especial. Ya os digo, ahora vuelvo sobre ello. ¿Bien? Bueno, pues vamos a hacer una introducción rápida sobre los conceptos clave de CUDA para que entendáis así un poco el panorama, el ecosistema que hay. Vamos a ver cómo usarlo. Primero, número 1. La GPU es otro dispositivo. Bien. La GPU es un dispositivo que está separado de la CPU. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por un lado, en CUDA tenemos varios conceptos. Está el host, que es la CPU, el device, que es la GPU, y el kernel, que es la función, ¿vale? Una función que se ejecuta en la GPU, ¿vale? Una función que se ejecuta en la GPU. Eso es el kernel. El código que se ejecuta en la GPU es el kernel. El host, la CPU, administra todo. Siempre se empieza a ejecutar cualquier programa que tú hagas configurar, pues comienza a ejecutar la CPU, ¿vale? Eso se ejecuta un binario, ¿vale? Se ejecuta punto barra, el binario, o el punto X, lo que sea. Lo ejecuta. Empieza por la función main, como siempre se hace. Y llega a un momento en el que a través de la API de CUDA, pues uno puede llamar, puede copiar datos y puede llamar al device, ¿vale? A la GPU. Y cuando termina la llamación, pues la GPU continúa, etc. Luego está el kernel que ejecuta por hilo multiplicator. Esto quiere decir que yo voy a hacer una función y esa función es la misma para todos los hilos. Yo digo que esta es una función que ejecuta en la GPU con 1000 hilos. Y entonces esos 1000 hilos van a manejar ese código. Exactamente el mismo código. Pero la verdad es que la diferencia entre un hilo y otro es un identificador, que eso me va a posibilitar que pueda hacer las distintas tecnologías, etc. Y luego también solicitar casos esos hilos, miles de hilos, lo puedo sincronizar con una forma posible diferente con la única manera es sincronización de barreras. Cuando los hilos se lleguen al mismo punto,
hasta que no llegue todo, se queda bloqueado, se continúa, ¿vale? Así que es lo único que hay para hacer la utilización de Windows. ¿Vale? No existe el semáforo, no existe ese tipo de cosas que supongo que hay como consecuencia de un componente. Bien, importante, aquí es esto. La GPU es un dispositivo que está aparte de la CPU, tiene su propia memoria. Eso significa que yo como digo en la clase de la CPU, los datos están aquí, ¿vale? De la memoria RAM, hay que pasarse a la GPU. Bien, eso va a hacer que pase a la CPU para que vaya en memoria. Y ahora cuando me escuche y todo esto lo tiene, no tengo que traer de vuelta a la GPU, ¿vale? Consejo número 1, minimiza el cambio de datos. Hay que hacer nada, no se puede aplicar porque la memoria está parada. Pero minimizarlo al máximo posible. Ya está, simplemente es eso. Aquí, ahora poco por el sentido. Si este es el que viene, ¿vale? El código de la GPU, y ese código de Windows, pues evidentemente estas funciones de memoria, cuando hace CUDA, pues ya puede utilizar estas nuevas funciones. CUDA malo, lo que yo quería programar malo es malo, para crear un nuevo para desarrollar la memoria en una máquina. Pues eso se hace la GPU también. Entonces, por un lado, uno tiene que hacer la malo. Entonces, eso se va de la memoria en la GPU. Después, tiene que copiar los datos a la GPU. Entonces, yo en esta función, yo he dividido estos dos operadores, pues con la función especial de GPU, le podría crear este vector, a decir de nuevo, y este vector lo podría crear de nuevo. Bien. Una cantidad de yo creo que positivo, perfecto. Ya tenemos la tarjeta gráfica. Ahora la puede hacer el cálculo, la puede hacer la tabla de vectores. ¿Cómo? Pues llamamos una función de estándar que es esta de aquí. ¿Vale? Esta función recibe un puntero a la raíz de lambda, un puntero a la raíz de lambda, y el tamaño de los vectores, porque no lo conocemos, pues saber el tamaño. Y ahora lo que yo hago es voy a aplicar a continuación, calculo una posición basada en cada I. Cada I va a tener un I el indicador de I. A la no empiecen cada cosa. Cada I va a pensar que tiene su propio identificador. Y como este es monocódigo, es exactamente monocódigo, al final lo mismo, pero el tiene distancia. ¿Vale? Entonces, pues ahí está. Claro que esta es una más de los vectores. Muy bien. Y aquí también se hace la ciencia el menor, no sé cómo grande, menores y mayores, aquí estoy diciendo cuántos hilos quiero lanzar. Estoy lanzando, pero también voy a explicar que hay lanzados los números aquí y aquí. ¿Vale? Claro que durante el 2024 a ver lo que hay más por aquí. Pero digo cuántos hilos quiero que existe ese kernel. Ahora, una vez que hilo, pues recupero el resultado de la GPU y lo devuelvo y siga la GPU, ¿vale? Pero la GPU está ahí disponible para cuando la GPU se lo exija. ¿Vale? Segundo concepto, cuanto más, mejor. En CUDA tenemos la programación de CUDA tiene una jerarquía de hilos. Eso significa que los hilos se lanzan en cantidad de diferentes miles, millones incluso, pero no se lanzan ahí un poco al tuntún, sino que van en una jerarquía. Los hilos se lanzan en bloques, ¿vale? Uno lanza X bloques y cada bloque tiene un número fijo de hilos, lo hayas dicho. Por ejemplo, antes había un 1024, pues eso significa que cada bloque tiene 1024 hilos, ¿vale? Y luego el número de bloques por lo que tú quieras lanzar. Esos hilos
este sí puede cooperar. Esos hilos dentro de un bloque cooperan muy bien, porque se puede hacer esa sincronización de barrera que he comentado, en el que los hilos esperan que todos lleguen. Esa sincronización solo se puede hacer dentro del bloque, ¿vale? Y luego, pues, cada bloque va de forma independiente. Solamente se puede sincronizar un bloque con otro y acaba el kernel. Una vez que acaba el kernel, es la única manera que yo puedo asegurarme de que está sincronizado todo, ¿vale? Pero pensar que existe esa jerarquía de hilos y bloques. Y entonces la ejecución de los hilos dice que es SPMD. Simple Program Multiple Data, ¿vale? Ejecuta el mismo código, pero con datos distintos. Por lo que he comentado, cada hilo tiene su ID y por tanto, al tener ese ID, dentro del acceso a un array, el código es el mismo, pero con distintos datos, ¿vale? Y eso pues, se paraleliza a nivel de bloques. Bien, en el código, ¿qué es lo que tenemos que resaltar? Por un lado, cómo se calcula el identificador I, ¿vale? La posición I, que se va a encargar un hilo, ¿vale? Por ejemplo, el hilo 0, pues debería de encargarse con el identificador 0, ¿no? Para la posición 1, etcétera, etcétera. Pues tenemos varios identificadores, aquí está la clave. El identificador de hilo y el identificador de bloque. Como un hilo se lanza en bloques, pues tenemos un identificador que es único dentro del bloque, ¿vale? Y luego están los identificadores de bloques. Y bueno, pues para calcular el número I global, para que todo esto, este hilo tenga una posición distinta a este hilo de aquí, este es el hilo 2 dentro del bloque 4 y este es el hilo 1 dentro del bloque 1, pues necesitamos un cálculo especial, ¿no? Que es este de aquí, ¿vale? Aquí yo tengo cuál es el tamaño del bloque, entonces si yo multiplico el identificador del bloque por el tamaño del bloque, cuántos hilos hay dentro del bloque, más el identificador de hilo, pues para ese cálculo ya sé cuál es un identificador único para acceder a una posición. Y aquí, si esto se me olvida ponerlo en rojo, que esto también es importante, para cobrar sentido que estoy contando 1024 hilos por bloque y esta cantidad de bloques, ¿vale? Que es pues, el número n, el tamaño de los arrays, dividido por 1024. Más 1, pues si acaso no es múltiplo, ¿vale? Para mandar un bloque de más, pues si acaso no es múltiplo para que se encargue de resto, ¿vale? Bueno, pues eso hay que tener en cuenta. Entonces, cosas que hay que pensar, pues hay que intentar lanzar mucho trabajo a la tarjeta gráfica para que tenga sentido, para que no se queden recursos ociosos. Recordad que tenemos 16.000 núcleos, 8.000 núcleos, y hay que ponerlos en marcha todos, ¿vale? Entonces hay que lanzar mucho más hilos que el procesador se haya. Y bueno, pues entonces, una vez que se transfieren los datos, a menos que haya muchos datos donde hacer ese trabajo. Entonces, no vale la pena usar la GPU para sumar vectores de 4 elementos. Una GPU, la verdad es que no tiene mucho sentido usarlo para 4 o para 10. Para miles, sí, pero para solamente esa cantidad, porque lo haga la CPU. A no ser que eso forme parte de un pipeline, de un código que se está ejecutando en la GPU, los datos están en la GPU, y por no llevar el dato a la GPU, que haga el cálculo y moverlo a la GPU, que como he dicho antes, hay que evitar esos trasiegos, pues bueno, pues que la GPU haga el cálculo de 4, porque de momento no pasa nada, ¿vale? Pero para hacer específicamente trabajo sobre vectores pequeñitos, no merece la pena. Hay que trabajar con muchos datos, ¿bien? Y por otro lado, hay que también dar suficiente trabajo a los hilos. No os vale hacer como yo he mostrado este ejemplo, en el que un hilo acepta una posición, suma y acaba. Es mejor que los hilos lanzar un pelín menos de hilos, pero que se encarguen de más cosas, ¿vale? De iterar y de hacer más cálculos. Ahí siempre hay un balance. En CUDA siempre hay que buscar un balance entre una cosa y otra. ¿Bien? Por último, lo que quería comentar es que hay que usar memoria on-chip, es decir, memoria que sea rápida, porque aquí es donde yo meto los datos a la tarjeta gráfica, que es la que tiene 24 GB, 80 GB, ahí pongo los datos, pero el acceso a esos datos suele ser lento para los hilos.
Entonces, bueno, pues existe otro tipo de memoria que son más rápidas, como la memoria caché, cosa que no podemos controlar. Una memoria caché no se controla, eso lo hace directamente la tarjeta gráfica. De cuáles son los últimos datos que se han accedido, pues eso se hace en caché. Pero sí que existe la memoria compartida, que es una cantidad de memoria que está disponible por multiprocesador y ese concepto se puede ver en el modelo de programación. Dentro de cada bloque existe la memoria compartida, share memory. Y esa memoria suele ser pequeñita, de kilobytes, estamos hablando de kilobytes, pero que uno puede programar. Uno puede definir un array en esa memoria, copiar datos a esa memoria y trabajar. Y sabe que esa memoria va a ser súper rápido, como acceder a un valor entero, ¿vale? Que los valores numéricos normales, pues de tipo primitivo, ¿no? Entero, float, double, char, bool, pues todo eso se guardan en registros que están dentro de la tarjeta gráfica, entonces el acceso es inmediato. Y la memoria compartida, que tiene un acceso muy parecido a los registros, muy rápida, pues ahí puede almacenar arrays de, repito, tamaño pequeñito, porque está pensado para que sea dentro de un bloque de hilos. Si lanzas 1024 hilos, porque en esos 1024 ahí pongan datos y que trabajen sobre ahí, ¿vale? Más que estar accediendo a la memoria de la tarjeta gráfica. Eso se hace definiendo un array con el keyword shared, ¿vale? Bueno, hay dos formas de hacerlo, de manera estática, es decir, definir el tamaño del array en tiempo de compilación, o de forma dinámica, que se puede decir cuando vas a llamar al kernel, qué tamaño va a tener esos vectores en memoria compartida. Bueno, ese tipo de memoria, que como una memoria caché programable, se llama Scratchpad. Esto como concepto que os doy para que os llevéis a casa, ¿vale? Por último, siempre que se pueda, a ver si se actualiza la diapositiva. Aquí, primitivas de paralelismo. Existe muchos algoritmos que se han estudiado muy bien y encajan muy bien con cómo funciona la tarjeta gráfica y ya existen y están implementados, o incluso si a lo mejor también te puedes basar en esas primitivas de paralelismo para hacer tu propio algoritmo, pero que ya existen, funcionan bien y si en tu código viene bien usarlo, pues úsalo, están ahí. Por ejemplo, hacer un map de una función. Es decir, tú le pasas a una función, un array, y aplicar la función a todos los elementos de ese array. Eso es un map. Pues eso se puede hacer muy bien en la tarjeta gráfica. Ahora veremos reduce, prefix sum, histogramas, multiplicación de matrices, también hay algoritmos para grafos. Existen muchos algoritmos que se paralelizan muy bien y ahora veremos por qué y cuáles son. ¿Vale? Bueno, me quedan como unos 12 minutos. Si tenéis alguna pregunta, decídmela ahora porque ahora voy a dar caña con lo último. Pero decidme si me puedo pasar 5 minutos. Sí, sí, no hay problema. Hay gente que tiene una duda. Sí. ¿Cómo saber cuántos hilos puedes hacer a la vez? Preguntan cuántos hilos necesitas tú para saber hacer a la vez. ¿Cuántos hilos se pueden lanzar a la vez? Sí, ¿no? Sí. Ah, vale. Pues el número no es que sea ilimitado. Muy buena pregunta. Veo que está atento. Eso es bueno, un punto. Depende. A ver, aquí el máximo aquí es 1024. Es decir, el número de hilos por bloque, el máximo es 1024. Pero la clave está en el número de bloques. Aquí apenas hay límite. Se puede lanzar, porque esto creo que permitía, era unsigned sort, creo que era, o sea, un entero de 16 bits sin signo, es decir, 65.000. Pero esto se puede hacer en dos dimensiones. Estos de aquí son, en realidad he hablado de un identificador, pero ese identificador tiene dos dimensiones. Entonces, de 65.000 por 65.000 bloques es lo máximo que se puede lanzar y 1024 por bloque. Fijaros
cantidad. Y creo que ese límite ya era antiguo, que eso se puede lanzar ya muchos más. Y luego ya automáticamente se distribuye la tarjeta gráfica distribuye la carga en los procesadores. Bueno, ¿alguna pregunta más? Por aquí por la sala no. No sé si alguien en el chat tiene alguna pregunta o lo que sea. No, parece que no. Venga, pues voy. ¿Sí? No, preguntas no. Parece ser que lo interesante viene ahora, que es cuando hay que buscar la manera de paralelizar El código. el código, que es Sí, lo sí. difícil, creo yo. Sí, Vamos a sí, ello. sí. Vamos a ello, vamos a ello. Voy a contar algunas claves. Todo depende al final del código en sí. Pero bueno, os voy a dar primero dos conceptos clave en computación paralela, que sí que deberíais de conocer, que os va primero a ayudar un poco a cómo enfocar un proyecto que se base en computación paralela. Por un lado está la ley de Amdahl, la del año 70, ya se conoce esto, y es que por un lado tenemos el speed up, la aceleración que uno consigue al ejecutar un código, que se calcula como el tiempo secuencial dividido, es decir, el tiempo de un código normal y corriente, dividido por el tiempo usando n procesadores, ¿vale? Es decir, lo lento contra lo rápido. Esto te da un número que no tiene unidades, ¿no? Porque el tiempo divide entre tiempo. Supongamos que da, pues, yo qué sé, 10. Normalmente se pone una X. ¿Bien? Sería un 10X. Es decir, que eso es la aceleración que se consigue. Bueno, pues eso, un poco cómo podemos modelarlo para que, a ver por dónde podemos enfocar primero, por dónde empezar a acelerar. Con la ley de Amdahl tenemos que tener en cuenta, por un lado, que la aceleración que uno va a conseguir depende de la porción de código que sea paralelizable. Hay partes del código que no se puede paralelizar. Por ejemplo, pues, crear un array, copiarle ese array, la carga de datos de un fichero, pues quizá eso a lo mejor no se puede paralelizar o muy poco, ¿no? Pero el cálculo que venga posterior, como parte de, yo qué sé, multiplicación de matrices, lo que sea, esa parte sí es paralelizable. Entonces, la aceleración que vamos a conseguir depende de esa porción paralela. Esto es lo que aquí se ve, ¿no? Tenemos una parte secuencial que nos la tenemos que comer con patatas, eso se queda, no se puede acelerar, pero la parte que sea paralelizable, pues se puede dividir entre el número de procesadores de forma ideal, ¿vale? Esto es simplemente un cálculo, un modelo. Bueno, no voy a pararme en la fórmula, lo siento, si a alguien le interesa lo puedo también comentar, pero voy a ir más rápido, simplemente voy a ir directamente a qué podemos sacar de aquí, de moraleja, de la ley de Amdahl. Es mejor empezar a intentar acelerar un cálculo que más tiempo consuma. Si yo tengo una parte A y una parte B, yo sé que la parte A se puede paralelizar 5 veces, entonces se puede hacer mucho más rápido, así se puede quedar esto, y la B se queda igual, pues esto es en total lo que he conseguido acelerar, pero si yo la A no la toco y yo sé que la B la puedo hacer el doble de rápido, 2 veces más rápido, en cómputo global, pues el impacto va a ser mayor. Moraleja, empezar a acelerar partes del código que sean las que consuman más tiempo, ¿vale? No, muchas veces uno peca en que, wow, esta parte se puede paralelizar muchísimo, esto encaja perfectamente con la GPU, pero en total a lo mejor no era tanto, no hacía falta. Lo peor viene después y a lo mejor con que acelere un poquito esa parte que viene después, en el cómputo global pues va a ser mejor, ¿vale? Esa es la moraleja número 1 de la ley de Amdahl. Y luego está la ley de... A ver, que no se actualiza. La ley de Gustafsson, que vino después de la ley de Amdahl, e hicieron un rediseño del cálculo, y es que la ley de Amdahl asumía que el tamaño del vector no cambiaba, o sea, el tamaño de los datos no cambiaban. Y en ley de Gustafsson sí que asume que muchas veces cuando uno va a utilizar computación paralela es para trabajar con más cantidad de datos. Y se puede ver por qué
si yo tengo este tiempo a la hora de ejecutar un código paralelo, pues asumo que esto es lo que ha hecho un procesador, ¿vale? Lo que tarda en hacerse, cada procesador tarda en paralelo ese tiempo, pero si yo lo añado, es lo que sería un si eso lo hiciese solamente un procesador, ¿no? Entonces, esto es lo que se pone aquí. Y de esa forma es como se intenta modelizar el speed up, la aceleración que se puede conseguir. En este caso, porque conforme más datos tenga, pues se supone que la aceleración va a ser mayor. Bien, porque el cálculo de un elemento se queda constante, entonces le pueden meter muchos más datos y conseguir pues, trabajar con más datos en el mismo tiempo. Moraleja, trabajar con más datos, ¿vale? Siempre puede escalar, utilizar la tarjeta gráfica para escalar más a más datos, no quedaros cortos, simplemente que si podéis para trabajar con más datos, usarlo. Esto es lo que nos permite hacer con la ley de Gustafsson. Y por último, otro concepto muy importante es los tipos de paralelismo que hay. Tenemos el paralelismo de tareas y el paralelismo de datos. Para el paralelismo de tareas, supongamos que voy a hacerme el desayuno y voy a hacerme unos pancakes, voy a hacerme un huevo duro, voy a hacerme un café, voy a hacerme un zumo, tengo mucha hambre, ¿no? Pues me hago todo ese festín, pero son tareas distintas. Para hacer un café es totalmente distinto de cómo me hago un zumo. Entonces son tareas distintas, pero que puedo hacer en paralelo mientras tenga recursos, claro, mientras tenga suficiente enchufe para conectar todas las máquinas que me hacen falta para eso, ¿no? O me quedan manos suficientes para hacer las tareas en paralelo. Pero son tareas distintas. Y luego tenemos el paralelismo de datos, en el que la tarea es la misma, pero se puede aplicar de manera eficiente, de manera paralela a todos los datos. Por ejemplo, hacer un café es la misma tarea, pero con una máquina que tenga varias salidas, pues con la misma pastilla de café quizás puedo hacer varios cafés a la vez, ¿no? Quizás metiendo más café, pues hago más café todavía. Y más agua, ¿no? Pues puedo escalar. La máquina para hacer café sigue siendo la misma, la cantidad de recursos de hardware en sí es lo mismo, mientras que para tareas, pues necesito una máquina de hacer café, una máquina para hacer el huevo, otra máquina para hacer el zumo, ¿no? Se me entiende, ¿no? La CPU es buena con el paralelismo de tareas, por eso los procesadores son más pesados, claro, porque ahí pues está pesado para que un núcleo ejecute Chrome, otro núcleo ejecute tareas del kernel de Windows, otro núcleo esté ejecutando yo qué sé, cualquier videojuego, y etcétera, etcétera, ¿no? Pues cada procesador pues, está encargado de hacer tareas muy distintas. Pero la tarjeta gráfica, como ya habéis visto, es buena para paralelismo de datos. ¿Bien? Mismas instrucciones, mismo código para datos distintos. Dicho lo cual, vamos a ver algunos algoritmos que son paralelizables en GPU y cómo se harían. Por ejemplo, un map es muy sencillo. Aplicar la misma función a cada elemento de forma paralela, ¿no? Eso es un paralelismo muy sencillo, perdón, aquí, en el que al final, si yo tengo un número infinito de procesadores, pues la complejidad es O1. En total, se puede hacer con un paso solamente, una instrucción, todos los procesadores funcionando en paralelo, pues puede hacer esa aplicación de un golpe y acabó. Eso sería un paralelismo O1. Luego tenemos las operaciones tipo reduce. Reduce es recibo un array y devuelvo un valor que se calcula a través de los elementos de ese array. Por ejemplo, la suma de los elementos de ese array. La media, el máximo, el mínimo, la multiplicación, ¿vale? Todo eso son operaciones de reduce, ¿vale? Que toma un array y devuelve un valor único. Pues, se pueden hacer en paralelo, sobre todo si son funciones asociativas y conmutativas y con un valor de identidad. Por ejemplo, la suma. Yo puedo hacer lo siguiente. Primero hago la suma de elementos 2 a 2 que sean consecutivos, ¿vale? El primero más el segundo, aparte el tercero más el cuarto, aparte el quinto más el sexto, ¿vale? Tengo aquí un cálculo temporal. Bien. Ahora repito el proceso, pero sobre este array. ¿Vale? Este array temporal. Y calculo la suma parciales de esos dos. Fijaros que ahora me quedan no 4, sino 2 valores. Y finalmente, para calcular lo último,
Pues sumo esos dos valores y ya obtengo el resultado final. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Que, bueno, oye, pues tiene un bucle, ¿no? Eso sería O de n, ¿no? De complejidad según el número de elementos que haya en el vector. No, no, es O logaritmo de n. Fijaros que para 8 elementos he necesitado 3 pasos. Bien, entonces escala mucho mejor. Viene muy bien con lo que yo he comentado, que hay que trabajar con más datos. Entonces, si le metes 2000 elementos, ese logaritmo de n va a ser mucho menor. Escala crece mucho menos que si lo hacemos de forma lineal. ¿De acuerdo? Entonces, el impacto de usar paralelismo es mucho mayor. Conseguimos más aceleración, merece más la pena usar la GPU si le paso más datos para este tipo de algoritmos. Bien. Bueno, pues entonces al final eso sería, si usando un número infinito de procesadores, pues sería logaritmo de n. Al final lo que se hace es algo así. Los hilos de forma consecutiva, coge este elemento, siguiente, salta a la siguiente mitad, hace la suma, queda aquí el valor intermedio, ¿vale? De nuevo aplica, hace la mitad, la suma y finalmente termina. Otro operador muy común y que se utiliza mucho es prefix sum o scan también se suele denominar. Estos son las sumas parciales hasta un punto en el vector. Y funciona muy bien, o funciona, se puede hacer en paralelo cuando tenemos un operador binario asociativo y un array con, bueno, en este caso con un array con el elemento, pero el operador tiene que ser binario y asociativo. Por ejemplo, de nuevo, la suma. Supongamos que yo tengo la suma, tengo este vector, ¿y qué está haciendo esto? Bueno, pues con prefix sum hay dos tipos, está el inclusivo y el exclusivo. El exclusivo lo que hace es, primero pone un 0 y de ahí empieza a tirar hacia adelante, ¿vale? Entonces, 0, eso se queda siempre ahí en el resultado. Esta es la entrada, ¿vale? Bien, cojo el 3 y se lo sumo a lo último que haya metido. Pues 3, ¿no? Coge el siguiente elemento y se lo sumo a lo último que he calculado, el 3, ¿no? Pues 4. 4 más 7, 11. Más 0, 11. Más 4, 15. Más 1, 16. Más 6, 22. Más 3, 25. ¿Se entiende? Va sumando a lo último que se haya calculado. Eso es el prefix sum. Es un operador que parece tonto, pero es muy útil, muy útil. Se utiliza en muchos algoritmos. Por ejemplo, para hacer gradient boosting, creo que una de las piezas claves es el prefix sum y los histogramas. Y bueno, ahora por ejemplo, voy a dar un ejercicio mental, que me viene muy bien para un viernes a las 6 de la tarde. Ya veréis que va a ser muy divertido. Pero fijaros que también tiene un paralelismo o logaritmo de n. Bueno, os voy a contar el sencillo de entender, pero hay otra versión que es más eficiente en cuestión de trabajo, es decir, de cuántas instrucciones se ejecutan en global, en un cómputo global. Pero esta versión de prefix sum es muy sencilla de entender. Primero, parecido a lo que hacemos con el reduce, lo que hace es cada hilo, que son estas flechas verdes, cogen un elemento y el anterior y lo suman, ¿vale? Entonces, el 3 se queda aquí. Entonces, lo que está haciendo es este con el anterior el 4, este con el anterior el 8, este con el anterior el 7, ¿no? El 4, 5, 7, 9. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Bien, ya lo tengo casi. Tengo aquí el 3. Bueno, para hacer, este sería el prefix sum inclusivo, es decir, que empieza primero con el primer elemento del vector. El exclusivo, recordad que es lo mismo, pero poniendo un 0 al comienzo. Bueno, pues, es muy sencillo. Calculo el exclusivo, el inclusivo y luego le meto un 0 al principio. Pero bueno, quitando ese detalle, fijaros que ya tengo los dos primeros elementos, ya son correctos. Y el resto es casi, porque ¿qué me hace falta sumar aquí a este elemento para que ya sea correcto? Pues el de dos posiciones más allá, porque este es el resultado de hacer el cómputo de los dos elementos consecutivos. Si yo cojo el cálculo que hizo el otro hilo dos posiciones más allá y lo sumo, pues ya tengo el resultado, mi resultado concreto. Esta es una de las partes de que son la magia del paralelismo. Y es que
al cooperar los hilos de forma paralela y trabajar, algunos hilos puedan adelantarse en posiciones de los vectores, porque esto tiene que ser vectores, tiene que ser arrays para que hagan un acceso directo. Por ejemplo, para yo calcular esto se va a ver bien aquí, este elemento de aquí, para que sea el 15, me hace falta coger el cálculo que se hizo mucho anterior, ¿vale? Porque es toda la suma de todos los anteriores, pero esa suma parcial de los anteriores lo han hecho otros hilos. Y yo puedo usar directamente el resultado que hizo esos hilos y ahorrarme cómputo. Es decir, que este hilo no tiene que hacer la suma de todos estos elementos anteriores. Porque esa suma ya la han hecho otros hilos, ¿vale? Previamente. Entonces simplemente tiene que saber a dónde acceder a ese dato. Y se consigue. No sé si la aplicación ha sido suficiente, pero fijaros un poco, esa es una parte de las claves de la programación paralela. Bien. Y bueno, pues aquí igualmente con un paso logarítmico un número logarítmico de pasos, pues puede hacer el cálculo al completo. Para hacer un histograma, es decir, cálculo de frecuencia, de cuántas veces sucede un elemento, bueno, dentro de un rango, el histograma es más bien dentro de un rango de, por ejemplo, de la A a la D, vamos a hacer aquí un zoom, de la A a la D, cuántas veces aparecen esos elementos. Bien, pues ese cálculo se puede hacer también en paralelo en la GPU, de forma muy sencilla. Si yo reparto, corto los datos en bloques, en particiones, y mando un bloque de hilo para cada partición, puedo hacer un histograma local dentro de cada partición, ¿no? Entonces, pues bueno, pues el hilo 0 coge la P y le suma 1. El hilo 2 coge la R y aquí, ¿no? 1. La O también sumaría aquí. Y la G aquí, ¿vale? Entonces, bueno, hay formas de tener en cuenta estas colisiones de entre hilos. Ahí se llaman operaciones atómicas y es que cuando dos hilos compiten para escribir en la misma posición, pues que se haga bien. No se sobreescriban, sino que uno sume y luego el otro se sume. Esas operaciones suelen ser lentas en la memoria de la tarjeta gráfica, pero en memoria compartida es más o menos eficiente, sobre todo si tampoco hay muchos datos que vayan a colisionar. Entonces, cuando yo hago un histograma, la clave está en particionar los datos, un bloque cada partición, y bueno, pues todas esas colisiones las hago en memoria compartida. Y ahora, estos histogramas locales para cada partición, ¿qué hago con ellos? Pues los sumo. Al final puedo hacer, si tengo muchos de estos histogramas, hago un reduce para cada entrada y al final obtengo el histograma final, ¿vale? Fijaros qué sencillo hacer un histograma en GPU. Otra operación interesante, la multiplicación de matrices. Yo puedo decir que, vale, cojo un hilo, esta sería la entrada A, la entrada B, este es el resultado, y le digo, vale, este elemento va a calcular el resultado de aquí, que sería la multiplicación de esta fila por esta columna, ¿no? O este hilo, la multiplicación de esta fila por esta columna. Lo puedo hacer así, es una forma de paralelismo, ¿no? Pero no es lo más eficiente, porque este hilo de aquí, ¿vale? Trabaja con esta hila, pero también trabaja con esta columna. Entonces, estos dos hilos van a tener que acceder a la misma columna, es decir, que estamos cargando dos veces esos datos. Y ese acceso a memoria, pues también suele ser lenta. Estamos como duplicando trabajo de acceso a memoria. ¿No podemos hacerlo de otra manera en el que el acceso a memoria sea un poco más eficiente? Pues sí. Se puede hacer a nivel también de bloques. Yo cojo, particiono la matriz de salida en hilos y fijaros lo que está haciendo. Primero, los hilos lo que hacen es sumar cogen este bloque y este bloque de aquí, ¿vale? Lo cogen, lo cargan en memoria compartida, cargan los hilos todo en paralelo, cargan estos datos aquí
y luego cargan estos datos aquí, ¿vale? Entonces, esa carga, cada hilo va a acceder solamente a un elemento de la matriz de entrada y lo carga en memoria compartida, esa memoria local de cada bloque. Y se hace la multiplicación, ¿vale? Se hace la multiplicación y ahí tenemos el resultado temporal, que me lo quedo. Y ahora iteramos de nuevo, porque esto sería un cálculo para este bloque y este bloque, pero hay que sumar, hay que hacer también el cálculo para estos dos bloques de aquí, de la entrada. Repito el proceso, cargo estos datos en memoria compartida, cargo estos datos en memoria compartida, hago la multiplicación y lo acumulo, ¿vale? Lo acumulo a lo que hice anteriormente. Y con eso ya tengo el resultado que va a esa partición de ahí. Y luego cada bloque, pues, se encarga de lo mismo. Esa es la clave que se utiliza para hacer multiplicación de matrices. Luego hay muchas formas de optimizarlo, pero en líneas generales es como se hace la multiplicación de matrices en GPU. Bien, si yo veo el GIF, bueno, aquí tenéis la página web donde he sacado este GIF. Yo no soy muy bueno haciendo GIFs, pero bueno, ahí tenéis los datos. Veis que los hilos están cargando ahora en la memoria compartida B, ¿vale? Hace la multiplicación y lo guardan aquí. Y esto es acumulado con lo anterior. Bueno, pues y los tensor cores pues están optimizados para hacer ese tipo de operaciones. En Thrust, esa librería que ya viene en C++, pues todas estas operaciones ya vienen. Por ejemplo, for each sería una especie de map, transform, que vimos antes, también sería una especie de map. Hay muchas formas de hacer reduce incluso por clave, producto interno, prefix sans. Hay muchos algoritmos para ordenar vectores que se pueden hacer en paralelo. Bueno, pues Radix Sort, por ejemplo, es uno de ellos. Pues existen muchas operaciones paralelas que ya están disponibles, ¿vale? Entonces, esto es simplemente para que tengáis un poco la cabeza amueblada de, vale, qué algoritmos encajan bien y, oye, cómo puedo yo acelerar el código, ¿no? Cómo puedo paralelizar el código y sacar provecho de ello. Ahí os he dado algunas claves que son lecciones que hemos aprendido a través de estas primitivas de programación. Y ahora voy a dejar un ejercicio final, a esto de las 7:15 de la tarde, un viernes, que viene genial para las cabezas, y es, ¿seréis capaces de definir una función compact, es decir, que compacte un array usando funciones paralelas, sean una primitiva o sea un código que sea muy sencillito de escribir, de acceso a vectores? Por ejemplo, yo recibo un array A, una función predicado, algo que devuelva un booleano, que es una condición para cada elemento. Entonces, todo aquello que cumplan con esta condición se queda, ¿no? Es una especie de filtro, ¿no? Tengo la A y el resultado, por ejemplo, me quedo con todos los pares, o de este array me quedo con todos los elementos que sean mayores estrictos que 0,6. Bien, pues veréis que el resultado depende de la entrada, ¿no? El tamaño de resultado depende de la entrada. Pues todo eso, claro, con un bucle lo puedo hacer fácil. Voy elemento a elemento, lo cumple, no lo meto, lo cumple, lo meto, no lo cumple, lo meto, lo cumple, lo meto, ¿no? Pero ¿se podría hacer usando funciones paralelas? A ver, os dejo ahí unos 5 minutos que lo penséis. Bueno, podéis usar array auxiliares, sin problema. Toda la memoria auxiliar que haga falta la podéis utilizar. Un hilo por cada elemento, ¿no? Claro. Es lo mismo que he hecho antes cuando estaba contando. ¿Qué? Estamos aquí hablando de coger cachos y al final de volver a hacer un filter. Claro, pero ese filter, ¿cómo se haría en paralelo? Esa es la cuestión. Claro. Porque hay que saber dónde escribir cada elemento que queda al final. El gráfica puede
sacar un vector de vectores. ¿El qué? No, matriz, ¿no? La gráfica, ¿qué gráfica? Sí, sí, o sea, el CUDA puede sacar puede tener un vector dinámico del tamaño que sea de números, tenga un vector de vectores. Un vector de vectores. Claro, o sea, te refieres a dividir la lista en un vector de vectores. No ¿No? lo digo por eso. Hacer bueno, se puede usar, estaba pensando en algo más complicado, pero no, se puede usar a lo mejor el operador binario El operador binario, a ver, espérate. que decía, no recuerdo ahora el nombre, pero el que era el que hacía la operación de acumulación en paralelo. Histograma. Precisa- Precisam. ¿Prefixam? O sea, no exactamente con esa operación, sino con alguna operación parecida que tenga las mismas propiedades algebraicas, que no sé si CUDA lo tiene. Por ahí van los tiros, ¿eh? Sí. O sea, es un operador binario asociativo, lo que pasa es que no es una suma. Claro, no sería una suma. Sería hacer un scan, pero Claro, vas haciendo el scan con, digamos, devolviendo las listas paralelos y conforme vas progresando en, digamos, el árbol de paralelización, vas juntando los vectores. Vas sumando los números, sino haciendo un merge de vectores. vale. Pero te lo hace por un Magnum Redux. Histograma. Un histograma. Creo que es la misma idea que el histograma. Solo que en vez de sumar uno a X posición del vector, lo quitas. Y si vale, lo coges y si no. No, la multiplicación de matrices no funciona aquí. ¿Puede poner la diapositiva del histograma? Dice que si puedes poner la diapositiva del histograma, Miguel Ángel. ¿Esta? Sí. Están aquí pensando de que podría ser igual que un histograma. Pero en vez de sumar un elemento, lo quitas. Cada hilo está mirando uno de 4 elementos en este ejemplo. Pues que cada hilo filtre uno de los 4 elementos que acabas de dividir tiempo entre 4. Al final eso se reduciría. Vamos a utilizar la pizarra, que por eso he cogido la tablet para poder hacer esto. Si yo tomo este vector y claro, si hago como una especie de histograma, es decir, que voy separando en bloques, sí, lo puedo compactar localmente, ¿no? Esa es la idea, ¿no? A lo mejor me quedo aquí con un elemento, este se queda con 2 o este se queda con ninguno. Pero esto de aquí, esta parte internamente, ¿cómo lo haría? Al final se secuencial, ¿no? Tenía que ir haciendo un bucle. ¿Cómo puedo comprobar en paralelo que los elementos cumplan una condición y...? Yo creo que es un map, ¿no? Es un map. Vale, creo que lo tenemos. A ver. Ve si. Vente para acá, vente acá. ¿El ejercicio pide que devuelva un vector o un único booleano? Sí, un vector, con aquellos elementos que cumplan con la condición. Pues yo creo que simplemente el map, creo yo. Miguel Ángel, aquí tienes una idea. Sí. La idea es, en paralelo, mira si cada elemento cumple la propiedad. Vale. Y esto te da un valor booleano 0,1 si la cumple o no la cumple. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de los pares. Sí. Entonces, en paralelo, con 0 y 1, si cumple o no. Claro, si no cumple es un 0 y si la cumple es un 1. Vale, ahora a ese nuevo vector le hace el prefix sum. Ahí estamos, ahí te veo venir. Hacemos el prefix sum, entonces a ver, queda un vector del mismo tamaño, 0, 1, 1, más 2, más 0, más 1, más 0, más 1.
Claro, y ahora en paralelo pillas cada uno de los números, miras a ver si se cumple y lo metes en un array en la posición del prefixum de abajo. Exacto. Por la vida con la clave, exactamente. Enhorabuena. La verdad que es un algoritmo muy bonito, me encanta. Me gusta. La primera vez que lo propongo así y me gusta que ves que lo habéis sacado. Entonces, efectivamente, este es un map para comprobar. Luego hago un prefix sum. Y ahora, aquí en el último elemento sé cuántos elementos hay, que haya cumplido, 4. ¿Vale? Porque es el 2, el 4, el 6 y el 8. Entonces sé que en el vector de salida tengo que poner 4 elementos. Y ahora, ¿cómo sé que cómo puedo escribir en paralelo incluso ese 2, ese 4, ese 6 y ese 8 en esos elementos, que este es el resultado que tengo que enviar? Pues efectivamente, si esto es R, por ejemplo, en la posición... perdón. Sería, pongo un hilo aquí, ¿vale? Entonces, si este hilo ve que hay aquí un 1, ¿vale? Si este hilo en concreto, el i es su identificador, si en este array ve un 0, pues no hace nada y acaba. Si el hilo tiene un 1 en este array, entonces sí, vamos a llamar las cosas por su nombre. A, vamos a llamar a esto B de booleano y esto P de prefix sum. Entonces, si B de I, ¿vale? Lo que hago es, a ver, entonces sería escribo en R, ¿vale? En la posición, aquí viene el truco, en la posición que me diga en la matriz P, ¿vale? El vector P de I, creo que será -1, para que comience por 0, ¿vale? En esa posición, escribo A de I. Y listo. ¿Vale? Lo bueno que tiene prefix sum, que ya me ha calculado, como pone un 1 cuando ha cumplido una condición y esos 1 se van acumulando, me sirve para calcular en qué posición va, porque son todos los elementos que han sido booleanos, que han cumplido con la condición antes de mí. Bien, entonces, fijaros que todos son operaciones paralelas. Un map, un prefix sum y esta operación que bueno, es casi como un map. Seguro que se puede implementar como un map. Si quiero la buena, pues. Muy bien. Bueno, pues fijaros el tipo de algoritmos que podemos hacer con paralelismo de datos. Se puede hacer muchas cosas. Incluso la GPU también puede hacer paralelismo de tareas, pero a nivel un poco limitado. ¿Sí? Perdona, sí, el P que has puesto antes, ¿no sería un reduce más bien? ¿El P sería como un reduce? Sí, el P, ¿no? La operación última que se hace cogiendo los booleanos y comprobando y tal, y luego comprobando sobre P cuál es el índice para tomarlo del array original. Eso no sería más bien un reduce. No, cuidado que el reduce devuelve un número. Si yo hago un reduce de esto, me sale 1, 2, 3, 4. Vale. Es un reduce. ¿Vale? Es decir, el prefix sum, la salida es otro array. Bueno, aquí he puesto una idea que incluso me queda a mitad, lo siento, de poner comentarios, pero bueno, aquí tenéis una idea de cómo sería. Aunque lo he puesto con otra terminología. Bueno, por supuesto nos hemos quedado sin tiempo para ver este código. Os lo dejo ahí si os interesa el tema de CUDA o incluso si queréis otro día lo podríamos ver más adelante. Si os interesa, estoy abierto, lo hablamos y quedamos otro día. Estamos interesados también en el workshop de CUDA C++ que estuviste comentándome hace un tiempo. Ah, vale. O sea, aquí veo, ¿alguien estaría interesado en CUDA C++? Levante la mano. A ver.
Sí, Vamos, sí, pues hay mucha gente aquí interesada, ¿eh? Vale, lo hablamos. En el chat también habrá gente que esté interesada, pero vamos, aquí veo gente que también está muy interesada. Vale. Veo fechas y os los propongo, ¿vale? Sí, lo vamos hablando. De acuerdo. Y si no, para hacer una introducción básica con Python, ¿vale? No con nada más, sino con Python. Esto es parte de un seminario que di en el seminario de inteligencia artificial de la Universidad de Sevilla, que venimos organizando en el departamento, en el CCIA, y ahí tenéis incluso el vídeo de la grabación y una introducción básica de cómo utilizar CuPy, cómo utilizar Numba, con un ejemplo muy básico de pasar imágenes en color a blanco y negro, que es muy sencillo de seguir. Y bueno, pues ahí lo dejo por si a alguno le interesa y quiere empezar ya a utilizar algunas cosas. Y para usar GPU, si no tenéis GPU en local, pues Google Colab es una buena forma para empezar a usar una GPU de forma gratuita. Y si no, pues contactando con... existen otros muchos medios para usar GPU de forma gratuita, en Amazon, incluso dentro de Azure también, siendo alumnos de la escuela, existen muchas formas, o contactando con algún grupo de investigación que tenga tarjeta gráfica. Pues, bueno, por mi parte, cerrar con conclusiones de que, bueno, ya sabéis que, espero que sepáis ya lo que es una GPU, qué es el GPU Computing, cómo funciona, algunas de las librerías para usar GPUs, que tenéis 3 niveles, usar cosas que ya estén implementadas en GPU directamente, como CuPy, Rapids, Numba, o para hacer Deep Learning, todo eso, pues si lo utilizáis, pues ya está. No tenéis que tocar el código GPU, pero si lo que os interesa son los algoritmos, como veo que os interesa, pues ahí tenéis CUDA, podéis tanto en Numba para Python, que es un poco CUDA, un poco restringido, y luego en C++, donde tenéis todas las capacidades para hacer cálculo paralelo. Y ya habéis visto algunos ejemplos muy básicos de cómo algunos extractos de código, que al final en general tampoco se diferencia de mucho más. Y bueno, ya ideas de algunos algoritmos paralelos, primitivas de paralelismo que encajan muy bien con la GPU. Pues nada más, si tenéis cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Agradecemos todo este tiempo que has dedicado, que nosotros sabemos que tienes una niña y también estás muy liado con las cosas de la universidad y demás, así que te lo agradecemos mucho. Y bueno, espero que estemos en contacto por el tema del taller, que veo mucha gente aquí interesada y que podamos colaborar más adelante. Perfecto, gracias a vosotros. Muchas gracias. Ya, buen fin de semana. Bueno, si queréis alguna pregunta, como ya estamos falta de tiempo, tenéis las redes ahí de Miguel Ángel, que podéis contactarle, que él siempre con toda la ilusión del mundo os va a responder. Estoy demasiado pendiente de correo. Debería estar menos pendiente. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, bueno. Y voy a cortar directo. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.